Muy buenas. Muy buenos días. Gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa. El 4 de julio del año 2015 tomé posesión como presidente de la Junta de Extremadura. Entonces marqué como prioridad de mi mandato el encargo que me habían hecho los extremeños de recuperar la igualdad de oportunidades en nuestra tierra. Ser útiles a los extremeños, convencidos de que aquí estamos para servir y no para mandar. Un Gobierno que carecía de mayoría absoluta y que necesitaba transitar por el camino del diálogo. Así hemos sido capaces de aprobar los 4 presupuestos de la legislatura y 38 leyes. Agradezco, por tanto, el trabajo de todos los grupos parlamentarios y su disposición al diálogo durante esta legislatura. Extremadura tiene hoy cifras que nos permiten ser optimistas, pero bajo ningún concepto caer en la complacencia y mucho menos en la autocomplacencia. Las exportaciones han alcanzado los 2.000 millones de euros por primera vez, lo que nos permite afirmar que las empresas extremeñas están haciendo las cosas meridianamente bien. En esta legislatura hemos tomado decisiones que las acompañen en ese camino. Es de subrayar, en este sentido, el impulso dado a los incentivos industriales y a las medidas de dinamismo de la economía que hacen que hoy se haya multiplicado por 5 la cifra de negocio, por ejemplo, de avance en la demanda de suelo industrial. La capacidad productiva industrial, según el INE, aumenta en este primer trimestre en el entorno del 14,4%. En la actualidad hay 80.597 autónomos, una cifra que supera en más de 15.000 a la que había en el segundo trimestre del año 2015. El esfuerzo de los empresarios necesita de decisiones que en muchas ocasiones superan incluso al Gobierno regional. Sin lugar a dudas, una de las mejores decisiones no se han tomado en Extremadura ni en España, sino en la vecina Portugal, al retomar el proyecto ferroviario de la línea Lisboa-Sines-Évora-Elvas. Respecto al trazado en territorio español, sobre el que sí tenemos mucho que decir aquí, mi actitud de exigencia ha sido siempre la misma, con los 2 Gobiernos de España en las 2 últimas legislaturas. No solo en lo que respecta al tren, sino en todos aquellos asuntos que han afectado a la vida de los extremeños, he tenido y agradezco una extraordinaria comunicación con los Gobiernos de España y una leal colaboración que pasa por el cumplimiento de lo acordado con Extremadura. La educación es un potente instrumento de nivelación social y, afortunadamente, hoy en Extremadura el transporte escolar, los libros de texto o las becas comedor han dejado de ser un problema. Hemos destinado un esfuerzo importante de los recursos públicos a garantizar una educación de calidad. En el curso 2019, 7 millones de euros es lo que recoge la Ley de Presupuestos para becas. Asimismo, la sanidad ha sido una de nuestras principales prioridades. No ha sido fácil equilibrar las listas de espera sanitarias a las que hubo que incorporar más de 90.000 citas no programadas. Y quiero reconocer el esfuerzo del conjunto de los sanitarios de la región, que en sus 12 hospitales públicos y en torno a 500 centros de salud y consultorios locales que trabajan cada día hacen posible tener un sistema sanitario como el que tenemos. El normal funcionamiento de la sanidad y la educación en Extremadura son las mejores banderas de la igualdad y responden al encargo que los ciudadanos me hicieron hace 4 años. Garantizado el acceso a los servicios públicos fundamentales, una parte importante de este tiempo la he dedicado a propiciar los instrumentos necesarios que permiten que en Extremadura se genere más empleo y empleo de calidad. De ahí la aprobación de leyes tan importantes como la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo Sostenible, la Ley para una Administración más ágil, la Ley para las grandes instalaciones de ocio o la nueva Ley de Autonomía Municipal, que nos va a permitir que los servicios públicos que garantizan los ayuntamientos estén mejor financiados. Mi gratitud también al esfuerzo en esta legislatura de todos los alcaldes y alcaldesas, así como de las 2 diputaciones provinciales. Una región como la nuestra no puede solucionar sus problemas desde un solo nivel de gobernanza. Y en estos años, la cooperación institucional entre la Junta de Extremadura y las diputaciones y los ayuntamientos
ha sido esencial para alcanzar los objetivos que nos habíamos propuesto. Confío plenamente en los ciudadanos, en los trabajadores y en las empresas de esta tierra. Ellos son quienes han propiciado que los parámetros de la región hayan evolucionado favorablemente. El pasado miércoles conocimos el diagnóstico estratégico que ha realizado una entidad financiera. Diagnóstico que nos dice que quienes invierten hoy eligen muy selectivamente dónde invierten, en función de la estabilidad política, de la seguridad jurídica, de la paz social, de los recursos naturales, de la seguridad ciudadana, en definitiva, de la situación social y económica. De todos estos ingredientes dispone Extremadura. Resulta que las debilidades con las que se nos definía en otros tiempos son hoy fortalezas para quienes estudian el mercado o analizan la economía. Extremadura no puede esperar. Por ello debemos no perder tiempo alguno en discusiones inútiles. Consensuar todo aquello que como región nos haga crecer, redistribuir la riqueza para no quedar a nadie por el camino, con una fiscalidad justa que genere riqueza y empleo de calidad. Todo ello con un desarrollo armónico entre los grandes núcleos de población de Extremadura y los pequeños municipios. Tras todo ello, les anuncio que en virtud del uso que me confiere el artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía, hoy se convocan elecciones a la Asamblea de Extremadura en la provincia de Badajoz y Cáceres, a celebrar el próximo 26 de mayo de 2019, que se publicará en el DOE mañana 2 de abril. Les agradezco muy especialmente a los medios de comunicación su trabajo en este tiempo, porque una prensa libre convierte en libres a los ciudadanos. También a quienes me han acompañado en esta tarea, a mis consejeros y consejeras y a los miembros de la Junta de Extremadura. No esperen de mí, por tanto, una campaña de broncas ni de crispación. No lo voy a hacer. La palabra la tienen los ciudadanos y las ciudadanas de esta tierra. Muchas gracias. Estoy a vuestra disposición. Por si queréis alguna cuestión. Del Consejo de Gobierno se os dará nota a lo largo de la mañana. ¿Alguna cosa que queráis? Sí, yo le quería hacer que nos contara una valoración de la manifestación de ayer en Madrid, en la cual participaron varias regiones, entre ellas también gente de Extremadura. Sí, hay yo creo una toma de conciencia en estos momentos en España de la necesidad de desarrollar una estrategia adecuada que luche contra la despoblación y que luche contra el vaciamiento que se está produciendo en una parte de España, ¿no? Yo creo que las medidas que el Consejo de Ministros tomó el pasado viernes también en la toma en consideración de este elemento como un elemento nuclear respecto al que tiene que haber necesariamente un consenso, ¿no? Este es de los asuntos más serios que tiene España por delante. Y como es de los asuntos más serios que tiene España por delante, bien haríamos en intentar establecer una estrategia que pueda ser compartida por todas las fuerzas políticas. Dos asuntos, presidente. Sobre el matadero del sur de la región, preguntarle si los empresarios han informado ya de la ubicación definitiva y cuál sería esta. Y, por otro lado, sobre el plan Infoex, confirmar si realmente se ha anulado ya la prolongación del periodo de riesgo medio de incendios forestales ante las últimas precipitaciones de estos días. Respecto a lo primero, creo que lo van a comunicar en breve. De hecho, me han pedido una reunión para venir a comunicármelo en breve, creo que esta semana o la que viene. Y respecto al plan Infoex, hemos practicado el diálogo, hemos escuchado a las organizaciones agrarias, hemos valorado ya las decisiones que tenemos que tomar. Nosotros tenemos la obligación de gobernar y gobernar significa gestionar prioridades. Y una prioridad es que no haya incendios y luchemos contra los incendios, ¿no? Creo que se han incorporado muchas de las solicitudes que había por parte de las organizaciones agrarias y lo hemos hecho en el bien entendido de que sabemos que tenemos preocupaciones comunes, ¿no? Y fruto de ello ha sido el hecho de la incorporación a la norma de todo aquello que entendíamos que era asumible por parte de las reivindicaciones que nos habían hecho. ¿Una cosita más?
Sí, presidente. Yo quería preguntarle por las declaraciones del otro día de Iceta diciendo que había que buscar mecanismos para solucionar el conflicto catalán y qué le parece que desde, por ejemplo, Ciudadanos estén pidiendo pues su cese. Bueno, yo tengo muy claro que el PSOE nunca adoptará ninguna decisión que ponga en peligro la unidad de España. Y como lo tengo tan claro, no hace falta estarlo repitiendo todos los días. El PSOE no va a estar nunca en ninguna decisión que ponga en peligro la unidad de España. Sí, mañana viene el presidente del Gobierno, en este caso como secretario del PSOE. ¿Van a tener algún tipo de reunión institucional? ¿Va a ser solo de partido? ¿Cómo va a ser un poco la agenda de mañana? No, es un acto de campaña en el Palacio de Congresos de Cáceres, pero obviamente tendremos tiempo para charlar, cosa que por otra parte, como hacemos con bastante frecuencia, pues tampoco es ninguna novedad. Muy bien, muchas gracias.